Hola mis queridos amigos, hoy vamos a ver una tirada que se hace con un significador. Por ejemplo, si queremos ver la significación de un viaje, podemos sacar o esta carta del Argonauta de los arcanos menores o esta carta de los arcanos mayores, que significa, refleja un viaje. Entonces la ponemos en el centro y luego, ya sea con todo el mazo, ya sea con mayores por separado, ya sea con menores por separado, vamos a sacar las cartas que están a favor y las cartas que están en contra. Entonces supongamos que las vamos a hacer con los mayores. Acá hay una que se coló igualmente. Mezclamos y vamos a poner una carta y dos de lo que está a favor y una carta y dos de lo que está en contra. Ahí está. Entonces vamos a analizar significador del viaje, lo que está a favor, y la carta del diablo y la pasión es lo que tiene que sumar, o sea, la pasión, la entrega, el empoderamiento, la confianza. Fíjense que Neptuno en sí mismo, lo mismo que el Neptuno acá, ya refleja una simbología de viajes, ¿cierto? Conectar con el placer, ser un poco egoísta, ¿cierto? Aunque fíjense que tiene que contemplar todas las necesidades y revisar las situaciones antes de partir, ¿no? Y dejar todo bien en casa. La energía canceriana diría dejar todo bien en casa para que no haya dificultades a su regreso. ¿Qué es lo que debe tomar en contra como carta? Fíjense, la iniciativa y el impulso, no contar con todos los recursos, no darse cuenta, no ver de todo lo que pasa en su alrededor, su entorno, y lo mismo la carta de la completitud, ¿cierto? No contar con todo lo que necesita y darse cuenta en el viaje. Esta es una carta de viaje, ¿cierto? Darse cuenta durante el viaje que, por ejemplo, no chequeó el auto, que no tiene los papeles al día o no tiene el horario, si viajara en un bus o si viajara en un tren, algo que no depende de él, ¿cierto? No chequeó las adversidades que pueden surgir y quizás fue justo a tiempo especulando, ¿cierto? Y luego resulta que tiene conflictos que no tienen tanto que ver. Fíjense esto, la carta del mago es un conflicto personal, de algo que la persona hace mal o no hace. Pero la carta del mundo es algo que ya no tiene que ver con lo personal, es algo que tiene que ver con otros. Entonces él tiene que contemplar todo esto porque ¿qué me pasa acá en el medio? Las tres cartas que han quedado son impulsivas. Cuando yo sigo mi deseo y no me doy cuenta, no analizo, y entonces hay cosas que olvido, hay recursos que dejo, que después voy a necesitar y voy a tener que hacer grandes inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, a favor, dos cartas bien opuestas. Una es egoísta, pensar en uno mismo, pero la otra también es ser contemplativo, dejar todas las cosas en equilibrio, en armonía, preparada, ¿cierto? La moderación. Entonces, por un lado, estas que son opuestas de alguna manera se complementan, ¿no? Apasionarse con eso para ser un poco egoístas, pero no dejar de contemplar a los demás. Y fíjense que si acá voy con el impulso, cartas que son simbólicas de la pasión y el diablo, la moderación me dice templame un poco el fuego y la pasión, sé un poco prudente en ese sentido, no generes grandes expectativas, sé moderado, porque las grandes expectativas pueden traer estas dificultades que vimos antes. Pero supongamos que lo queremos ver con arcanos menores. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Podemos usar arcanos mayores cuando es algo importante, trascendental, un único viaje en el año o en la vida. Y podemos usar arcanos menores cuando se tratan de situaciones del día a día, ¿cierto? Entonces mezclamos las cartas, vamos a poner nuevamente. Fíjense que cartas contradictorias aparecen, ¿cierto? Pero van a tener un hilo común seguramente con la tirada anterior. Y acá todo suma, nada es contrario a lo que pasó hace un segundo atrás. Entonces fíjense, por un lado la carta de la versatilidad, lo mismo que la templanza nos decía antes, ver lo bueno y lo malo, tener en cuenta todos los retos, los desafíos, ¿cierto? Las otras personas, acá aparecen las personas del entorno social, etc. Y acá aparece la carta de la alucinación, que otra vez va en el mismo sentido y que tanto tiene que ver con la felicidad, ¿cierto? Pero fíjense que tiene la letra Nut, que otra vez tiene que ver con la templanza. Entonces, ¿qué nos dice como palabra clave
la carta de del trastorno, de la alucinación, ¿cierto? Algo que distorsiona la realidad, algo que me da mucho placer, por eso digo que combina con la carta de la pasión, que es también neptuniana, que vimos antes con el diablito, ¿cierto? Entonces, algo que me contiene, algo que me llena, algo que me ilusiona, algo que me da felicidad. 7 tiene que ver con el viaje, ¿cierto? Y 3 tiene que ver con las expectativas, lo que planifico. Fíjense que este tire y afloje es lo que tengo que integrar, darme cuenta de todo, de lo bueno, de lo malo, donde está lo bonito, pero también donde pueden estar las amenazas para poder concretar la situación. La idea del 3 son planes y proyectos y la idea de esta carta es concretar esto y quizás necesito un poco de ayuda en ese sentido. Entonces por las dudas vamos a hablar, a comunicarnos para poder planificar y con las agencias de turismo si fuera el tema y con todos los permisos si es tema fronterizo y necesito algún tipo de permiso. Todo esto es lo que yo debería estar viendo y es lo que la persona parece que tiene en cuenta. ¿Y qué es lo que está en contra? Fíjense el mismo Júpiter que aparece acá, el mismo número 3, pero fíjense que esta carta del intercambio, parece que el intercambio, ¿y esto qué puede significar? Antes lo veíamos con la carta del mundo, que quizás estoy pagando muy caro por algo que luego no lo vale, ¿cierto? Me estoy muy ilusionado con una situación y estoy disminuyendo la capacidad de riesgo que esto trae, ¿cierto? Entonces, este es el intercambio, ¿no? Entonces el intercambio acá parece no justo, no equitativo y no voy a salir tan beneficiado quizás con lo que me da el hotel o si es un cambio de un viaje de negocios con el comercio que voy a hacer, etcétera, etcétera. Y por otro lado aparece la carta de los imprevistos, lo inesperado. Entonces justamente esto es lo que me va a obligar a tener que resolver sobre la marcha, por eso aparece el planeta Marte como el significador de esta acción, ¿cierto? Planificar, no irme demasiado ilusionado y demasiado impulsivo, como decíamos, las cosas que no vi, aquello que espero, pero lo que aparece de manera imprevista, inesperada, y de alguna manera lo está reflejando esta carta cuando me pide ser versátil, adaptarme a las situaciones y circunstancias. Bueno, de esto me está hablando, alguna amenaza, alguna situación que surge y que yo quizás contemplé, pero no le di la suficiente importancia. Bueno, espero que les haya gustado y que la practiquen.